Bueno, Gustavo, la idea es hablar un poco sobre este comunicado que emitieron historiadores de todo el país. Hablan siempre haciendo alusión a los discursos del presidente Milei, a esta época dorada que comienza antes de 1916. ¿Qué contexto histórico abarca ese periodo? Bueno, en primer lugar, la comunidad de historiadores como que ha sentido la necesidad de pronunciarse públicamente sobre esos dichos del presidente Ujú. y que además han sido reiterados, no es que simplemente en un discurso lo dijo, sino que lo ha retomado en varios, y hace alusión entonces a una construcción donde habla de una edad dorada que estaría, según los discursos que uno tome, él dice, bueno, fueron 30 años, y en algún caso podría ser desde la sanción de la Constitución en 1853 hasta fines del siglo XIX, o desde 1880 hasta 1916. Pero básicamente la operación, digamos, a la que se está apuntando es a la afirmación de que existió un momento idílico del desarrollo del capitalismo en la Argentina y entonces después eso viene de la mano de una segunda falacia que sería volver a restaurar ese momento dorado, que en realidad no es tal o no tiene las características con las cuales él lo presenta. Entonces ahí un poco el eje sobre el que se pivotea es sobre lo que fue la construcción del modelo agroexportador, Ujú. que es cuando la Argentina se inserta eh, en la División Internacional del Trabajo de las últimas décadas del siglo XIX, nos convertimos en un país exportador de granos y de carnes, es decir, un país primario exportador, eh, y eso da un crecimiento económico, eso es real, que efectivamente la Argentina tuvo un importante ingreso de divisas producto de esas exportaciones, pero eso está muy lejos de convertirnos en la primera potencia del mundo como la calificó el presidente. Justamente me interesa Sí. preguntar, ¿cómo era la distribución de los ingresos de esa riqueza agroexportadora a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX? Por un lado, hay que tener en cuenta que en esa etapa histórica la Argentina era un país muy poco poblado, o sea, tenía pocos habitantes y producto de esta exportación da una relación, si uno estadísticamente divide el PBI por la cantidad de habitantes, daría como una situación favorable, por supuesto. Entonces, en esa Argentina agroexportadora tenemos un documento histórico muy valioso que fue el informe Yalemase. El presidente Julio Argentino Roca ordena que se haga entonces un estudio a través de uno de sus ministros, Joaquín B. González, de cómo eran las condiciones de vida que existía en la clase trabajadora. En realidad el informe habla de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Y ahí, en ese relevamiento que hace Vialema C y que publica Julio Argentino Roca, se ven las condiciones muy desfavorables y muy desiguales en que se encontraba la mayoría de todo lo que era el mundo del trabajo. ¿Y por qué hacía esto Roca? Porque en 1902, el informe se publica en 1904, pero en 1902 se había aprobado una ley, que es la ley de residencia, donde se establecía que el Estado podía expulsar sin juicio, violando el artículo de la Constitución que establece que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero estaba hecho para expulsar a los inmigrantes que eran considerados peligrosos o subversivos o que atentaban, según el gobierno, contra la paz social. Entonces, cuando se hacía una huelga, era frecuente que a los organizadores de la huelga los terminaran echando del país. Entonces, pero
lo que percibe Roca es que eso no es suficiente para lograr una armonía social, porque el problema en última instancia es esa desigual distribución de la riqueza que era realmente obscena. Claro. Pensemos que lo que eran las casas de algunos de estos terratenientes hoy es un ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores es una mansión súper lujosa donde hoy funciona todo un ministerio, era la Casa de Anchorena. Claro. Mientras que sus trabajadores tenían que vivir en condiciones de extrema precariedad, insalubridad, porque una cosa muy interesante que hace el informe, no solamente relevar lo que eran los bajos salarios, sino también las condiciones a que eran sometidas por no había ni viviendas que garantizaran la higiene, ni condiciones sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces ese informe, publicado por el propio gobierno de Julio Argentino Roca, muestra una radiografía clara de cómo un país que exportaba y generaba millones en términos de divisa, internamente sometía al grueso de la población a condiciones de vida que eran realmente indignantes. Y ya que hablamos de Roca, el comunicado que emitieron historiadores indica que Milei en sus diferentes discursos tergiversa un poco lo que fueron las gestiones de Roca y Alberdi. ¿Por qué hacen esta afirmación? Bueno, ahí hay varios puntos según tomemos a Alberdi o tomemos a Roca. Alberdi fue un personaje, a su vez, que como todos los que han actuado políticamente, bueno, ha tenido distintos momentos y distintos perfiles. Pero Alberdi fue un crítico de la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza era un acuerdo un acuerdo secreto entre el Imperio de Brasil, Uruguay y Argentina para destruir a Paraguay. Y Mitre, que era el presidente y el primer comandante en jefe de las tropas de la Triple Alianza, lleva adelante entonces una guerra de exterminio y Alberdi toma partido a favor de Paraguay. Y Paraguay es un país en ese momento donde él lo está defendiendo en contra de las tropas que dicen que hay que instaurar un sistema liberal económico en el país vecino. O sea que va a contramano de esta idea de simplemente que Alberdi siempre está defendiendo una posición que es un libre comercio a ultranza. Y lo más importante en realidad de Alberdi son lo que después se conoció con el nombre de los escritos póstumos. Es toda una serie de escritos que una vez que él fallece finalmente son publicados y donde aparece un balance muy crítico entonces sobre gran parte de lo que era este elenco político lo que sería esa Argentina floreciente, ¿no? Empezando por Mitre. Y respecto a Roca, pensemos por el responsable de lo que se llamó la conquista del desierto, que consistió en exterminar a los indígenas que estaban en la Patagonia y apropiarse de sus tierras, pero no solamente eso, sino que los sobrevivientes fueron trasladados a Buenos Aires y las mujeres y los niños fueron repartidos para ser usados por las familias patricias como servidumbre. Y hubo indios que fueron remitidos a la exposición, en una exposición que se montó en París en la década del 80, y fueron exhibidos como animales, porque bueno, los enjaularon y los ponían como muestra de una etapa de la civilización ya superada. Entonces, hablar de Roca y omitir toda esta parte de lo que fue su trayectoria es una manera muy sesgada de recuperar
lo que fue efectivamente sus dos presidencias. En otro pasaje del comunicado también se hace mención a esta convocatoria del Pacto de Mayo que el presidente dio hacia los gobernadores durante la apertura de sesiones en el Congreso, y dicen que nada tiene que ver con el espíritu revolucionario. El pacto del 25 de mayo que propone en el 2024 el presidente es básicamente 10 puntos que tienen que ver con una receta económica de aplicar este plan neoliberal inspirado en la escuela económica de Austria. Y ahí eso queda en evidencia cuando se parte ya del primer punto, que es esto de decir, bueno, vamos a firmar un pacto donde se sostiene que la propiedad privada es inviolable. Y ese punto está incluido en la Constitución Nacional. No debería ser un punto de debate, porque a no ser que uno quiera transformar la Constitución, pero en principio eso ya figura ahí. La Revolución de Mayo tuvo que ver con una recuperación de la soberanía, es decir, de ser un territorio que estaba administrado y gobernado por alguien que designaba un rey que vivía en Europa. Ahora se retomaba este principio de que los propios habitantes de este suelo eran los que tenían que asumir en sus manos el propio gobierno. Y lo que proponen todas estas medidas neoliberales no es que sea la soberanía popular la que dirija los destinos del país, sino el supuesto libre mercado a través de sus leyes, que ellos dan como leyes naturales. Entonces hay que someterse a lo que en el discurso de Davos el presidente llamó los benefactores de la humanidad, es decir, a los grandes monopolistas. Entonces, en lugar de defenderse un criterio de soberanía popular como se hizo en mayo de 1810, se está proponiendo que sea el mercado el que defina los destinos de la gente, y sobre la base de que sea la voluntad de estos grandes grupos multinacionales los que efectivamente tomen las decisiones. Entonces ahí hay un contrapunto entre ese espíritu de Mayo, que además asumía el principio de la Revolución Francesa, de la idea no solamente de la libertad, la fraternidad. Bueno, incluso eso aparece en la propia estadística que da el presidente de la Comisión Conservadora que participó en Estados Unidos. Somos un país que produce para alimentar a 400 millones de seres humanos, pero que tenemos, sin embargo, un déficit donde hay 5 millones que no están recibiendo la alimentación que debieran. Entonces estas desigualdades van a contramano de lo que era aquel primer intento de declaración de independencia y de formalizar un proyecto de país autónomo y soberano. La cercanía a la fecha también me lleva a preguntarle cómo ven los historiadores la postura que toman tanto el presidente como la vicepresidenta y otros funcionarios de La Libertad Avanza en relación al 24 de marzo. Sí, ese es un tema que justamente ahora que estamos a días de una nueva fecha aparece con mucha actualidad, porque por un lado en el discurso del 1 de marzo el presidente dijo que había 2 bibliotecas, y sobre el 24 de marzo no hay 2 bibliotecas. Hay 2 voces, si se quieren, en todo conflicto, pero no siempre las voces son equivalentes, iguales y autónomas. En la Argentina, en 1985, existió un juicio a las juntas militares. Y en ese juicio quedó demostrado de que había existido un plan de exterminio y que los responsables máximos eran los comandantes en jefe, Videla, Macera, Galtieri, etcétera. No es lo mismo robar bebés que ser víctima de esa apropiación de la identidad. Entonces, el gran problema con el cual ellos se enfrentan
es que en la Argentina la dictadura militar se fue derrotada por, creo, dos razones fundamentales. Una, en torno a que ellos negaban que hicieron lo que hicieron. Entonces, al mismo tiempo que secuestraban, torturaban, hacían desaparecer a la gente, ellos decían que en la Argentina no existían los desaparecidos. Y las madres de Plaza de Mayo, sin armas, sin tanques de guerra y sin ningún uso de la violencia, empuñando solamente un pañuelo blanco, demostraron de que todo eso era mentira. Y los militares, hasta incluso el propio Videla, en el momento del juicio de la Junta, no asumieron que habían hecho lo que habían hecho. Esa política de mentira se derrumbó frente a la verdad de las manos. Y la otra gran crisis de la dictadura militar tuvo que ver con la guerra de Malvinas, en el cual reprodujeron la misma estrategia. Es decir, ellos anunciaron que ganaban la guerra hasta el día que tuvieron de manera inocultable que decir que la Argentina se había rendido. Y lo que se demostró cuando el propio ejército incluso elabora el informe Rattenbach es que había habido una gran inoperancia a la hora de conducir todo el proceso de la guerra, que además estábamos peleando contra la OTAN, porque Gran Bretaña era el tercer ejército del mundo y además tenía el apoyo de Estados Unidos y del resto de los países que forman la OTAN. Entonces, lo que se quiere hacer es reescribir, así como se apela a decir volvamos a una edad dorada que no fue tal, ahora es como que puede existir una versión distinta de lo que en términos históricos no fue distinto. Ni los militares supieron conducir la guerra y cometieron las mismas atrocidades y las mismas mentiras y fueron responsables de un plan sistemático en el cual, insisto con esto, nunca lo asumieron como que habían hecho lo que habían hecho. Hay un discurso de Arguindegui, el general Arguindegui, era el ministro del Interior de Videla, y se reúne con la primer presidenta de la Madre de Plaza de Mayo, en 1977. Y él dice, en la Argentina no hay desaparecidos, las mujeres desaparecidas, dice, yo sé que hay algunas que están en México y que allí ejercen la prostitución. O sea que no solamente negaba que ellos estaban haciendo lo que hacían, sino que además ponían en las víctimas, digamos, un estigma para decir que estaban paseando y, bueno, en términos de Arguindegui, como una profesión incomunal. Pero eso que están diciendo en 1977 es lo mismo que estaban diciendo en 1982. En 1982, el ministro del Interior en ese momento descubre en una fosa común y él dice, en la Argentina no hay desaparecidos. En esta fosa común solamente hay indigentes y lincheras. Entonces, la ofensiva que vamos a ver es una ofensiva que busca inventar una historia que solamente existe en los trolls, pero que no existe en el pasado. Y esto te lleva a un problema que es justamente el mismo problema que tuvo la dictadura. Cuando vos inventás un relato y crees que le podés ganar a Gran Bretaña, un día la verdad llega y tenés que anunciar que todo lo que vos dijiste era mentira y ahí viene el gran derrumbe de la dictadura y esta salida entonces a la recuperación del Estado de Derecho que se dio el 10 de diciembre de 1983. Retomo con esta idea de que el presidente ha propuesto en varios discursos de volver a poner a la Argentina en el lugar en donde estuvo a fines del siglo XIX, y pregunto qué rol juega la clase trabajadora actual ante esta idea. Por un lado, yo creo que hay un concepto fundamental que hay que
sobre el cual siempre hay que insistir. El origen de la riqueza de las naciones es producto del trabajo humano. Entonces no puede haber un proyecto de sociedad que no esté basado en el principio fundamental del respeto a los trabajadores. Y nosotros además, en nuestro orden constitucional, tenemos el artículo 14 bis, que fue introducido en la Constitución a partir de 1957. Y ese artículo habla de manera explícita de cuáles son esos derechos de los trabajadores. Ahí se habla del salario mínimo vital y móvil, lo cual significa de que los salarios son móviles porque se tienen que actualizar periódicamente en función de garantizar lo vital, que son las condiciones de vida. Entonces, cualquier proyecto de un gobierno constitucional no puede estar basado en el incumplimiento de la actualización del salario mínimo vital y móvil. Que es un artículo que justamente el presidente ha dicho de que si dependiera de él lo elimina. Sí, por supuesto que el presidente tiene derecho a decir modifiquemos la Constitución. Lo que no tiene derecho es a no cumplir la Constitución mientras esta sea la Constitución vigente. Claro. Él puede proponer una reforma constitucional y el día que esa reforma se apruebe, en caso de que se apruebe, que regirá eso, pero mientras eso no suceda, lo que existe es el artículo 14 bis, que dice protección contra el despido arbitrario. Entonces, no puedo agarrar y decir voy a echar a todos los empleados del INCA o voy a echar a todos los empleados del CONICET. Y en esta dinámica, entonces, no hay que perder de vista la situación de los jubilados. La jubilación no es otra cosa que un salario diferido. Claro. El trabajador cuando percibe una jubilación es lo que aportó a lo largo de su vida laboral. Y muchas veces lo que ha pasado también es que producto de un fraude laboral hecho por empresarios no se le han depositado los descuentos que sí se le realizaban y los aportes, y llega entonces en una situación de precariedad. Pero en la medida en que somos una comunidad, no podemos decir que a esos millones de personas que están en esa situación los tenemos que dejar que se mueran de hambre. Como en tanto somos un principio elemental de la solidaridad humana, así que hay que dar una solución a eso. En los 90, cuando se había planteado la famosa cuestión de las AFJP, las jubilaciones privadas, cada individuo se suponía que aportaba para su propia jubilación. Ese método individualista lo que hizo es que cuando hubo una desocupación del 20%, había una masa enorme de trabajadores que no podían aportar nada porque no tenían salario, porque eran desocupados. Y si no se retomaba, como si se hizo, un mecanismo solidario, tenemos una parte de la población que va a estar condenada a la extinción por inanición. Claro. Y entonces esto de volver a la jubilación privada es volver a una lógica de darwinismo social que, digamos, era la lógica de la época de la revolución industrial a finales del siglo XVIII, pero que se supone que en el siglo XXI tenemos que tener un principio donde todos tengamos garantizado derechos como el derecho a la alimentación. En este contexto, muy importante que las centrales de trabajadores el 24 de enero pasado convocaron a una marcha, a un paro, para expresar claramente que estas medidas que se están adoptando en contra de los trabajadores no podemos aceptarlas pasivamente, porque aceptarlas pasivamente es como aceptar que uno está condenado al desamparo total y no tiene ningún derecho a que se cumpla lo que decíamos que está escrito en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis.
Entonces ahí creo que los trabajadores a través de sus organizaciones tienen un desafío importante de comprometerse en la construcción de poner un freno a todo este incumplimiento de la Constitución. Se necesita un Estado presente que efectivamente genere una redistribución de los recursos para que todos podamos vivir como seres humanos en el siglo XXI. ¿Cómo ven los historiadores, ya no tanto lo discursivo, sino los actos de gobierno que en estos 100 días viene llevando adelante Milei, y qué advertencias, amparadas, ¿no?, en otros hechos históricos que ya vivió el país, darían a la sociedad? Por un lado, nosotros sabemos que la historia no es una repetición mecánica. La historia es cambio permanente. Pero también en el manifiesto aparece esta expresión que, aunque no es una repetición, la historia da una perspectiva que permite advertirnos de determinadas cosas que sucedieron en el pasado y que uno puede decir, bueno, sé que en el futuro, en función de esta visión de lo pretérito, el porvenir puede o no ser como se está proponiendo. Yo te mencionaba antes lo de la reunión de la primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo con Arguindegui en 1977. Uh-huh. Esa primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo fue secuestrada, torturada y desaparecida ese mismo año. Entre otras cosas estaba el capitán Astiz implicado en ese hecho. Ahora, eso no impidió que las madres siguieran yendo todos los jueves a Plaza de Mayo. Y no impidió que ellas siguieran peleando por juicio y castigo a los culpables. Porque lo que proponen las madres no es a los que cometieron atrocidades vamos a castigarlo con atrocidades. Vamos a castigarlo con lo que establece el artículo 18 de la Constitución, que es un juicio, que tengan derecho a un abogado y que sea un juez el que finalmente dictamine cuál es el castigo que corresponde en función de las leyes de esas personas. Este 24 de marzo, en todos los diarios de la Argentina, o casi todo, y del mundo, seguro que se va a recordar la carta de Rodolfo Walsh, que escribió el 24 de marzo de 1977. Y la carta de Rodolfo Walsh en 1977 no se publicó en ningún diario en la Argentina. Y Rodolfo Walsh fue secuestrado y asesinado ese día. Entonces, creer que se puede detener la historia en el caso de la dictadura militar, apelando al caso extremo de los asesinatos y las desapariciones, se demostró que no es posible, porque si del otro lado lo que tenés es la verdad, bueno, transitoriamente podrás, estirar tu proyecto, pero tarde o temprano la movilización popular termina tomando esas banderas y poniéndole un límite a todo eso. Entonces lo que yo percibo en la actualidad es que puede existir un protocolo antipiquete para que la gente se quede en su casa y no salga a protestar cuando están violando un derecho. Pero, digamos, son medidas transitorias, parche y muy acotadas que no pudieron detener con la ley de residencia la lucha de los trabajadores, no se pudo detener lo mismo durante la dictadura militar, que se apelaba al terrorismo de Estado, y con las medidas que se van adoptando, por más que sean medidas represivas, eso no es suficiente para que la movilización se genere, se instale, se plante y efectivamente promueva un debate que, bueno, va a hacer falta desde ya profundizar más para decir, queremos una sociedad que esté basada en el respeto y no en los insultos, en el atropello o en la locura esta de que todos los días nos despertamos con
con los retweets. Entonces, bueno, lo que está claro me parece es que en la historia siempre hay un final abierto y en ese final el protagonismo de los pueblos, el protagonismo de los trabajadores, de los movimientos sociales, tienen algo que decir y ahí es donde yo creo que tiene que existir una cuota de esperanza y de optimismo, porque no siempre estos proyectos se impusieron eternamente, o mejor dicho, nunca se impusieron eternamente.